En Campus estamos de manteles largos. Hoy nos acompaña el gran Armando Ríos Peter, Jaguar. Bienvenido a Campus. Gracias, mi hermano. Gracias, Che. Qué gusto estar contigo y realmente contento de estar aquí en Campus, pues viendo todo lo que tienes y padrísimo. Muchas gracias por la invitación. Es tu casa, hermanito. Gracias, cabrón. Abogado, economista, subsecretario en la reforma agraria, secretario de Agricultura en tu estado, legislador destacadísimo. Gracias, cabrón. Thank you. Has tenido una... Ahora presentador de libro, cabrón. Y pues, ¿qué pedo con la motita, cabrón? No, bueno, pues es un tema, cabrón. Es un tema importante y quise presentar lo que he hecho en esa materia y pues, salió el libro Derecho al Cannabis. Entonces te agradezco la invitación para presentarlo. No, y gracias por estar aquí. ¿Qué pedo con la renuncia de Ursúa? Está canija, ¿va? Sí está... A ver, digo, por lo menos vi la cara de Arturo Herrera que estaba así un poco... Aterrorizado. Un poco serio, sí. No, pues genera angustia. Está hasta como para prenderse un toque, cabrón. Pues mira, seguramente puede ser una de las causas, de los motivos. A final del día, yo creo que hay que esperar, pues tú sabes cómo está. Digo, siempre obviamente los vaivenes de este tipo de noticias inmediatamente se reflejan en el tipo de cambio, pero yo creo que hay que esperarnos a ver cómo presentan el paquete fiscal. Ahí es a donde creo que está pues los verdaderos puntos sobre las IES. Yo espero que no va a haber demasiado problema, pero sin duda alguna pues sorprendió a la banda, ¿no? Claro. A ver, ¿por qué cannabis para todos? Pues mira, yo creo, a ver, digamos, un poquito el antecedente, ¿no? Y lo que quise poner en el libro. Yo soy de Guerrero, como lo comentabas tú. En Guerrero, pues obviamente el tema de la producción de estupefacientes es una problemática profunda, arraigada desde hace muchas décadas. Fui secretario del campo. Entonces me tocó conocer mucho sobre todo el tema de la goma de opio, que es en realidad pues es el principal lugar donde se produce goma de opio en el planeta. El cultivo de amapola del mundo. Del mundo, es más que Afganistán, etcétera. Sí. Pero obviamente se convive con el tema de la cannabis, de la marihuana, aunque la cannabis tiene más presencia todavía en lugares como Sinaloa, en la parte alta de Chihuahua, el famoso Triángulo Dorado ahí con Durango. Pero a mí me parece que se necesita una política pública diferente. La neta es que la que hemos tenido no ha dado los resultados. La política lejos de dar los resultados. No, o sea, jodidísimo, porque en realidad se han incrementado el número de hectáreas sembradas de estupefacientes, digamos, estigmatizado a pequeños productores sin que puedan estar articulados con el resto de las capacidades de desarrollo. Estigmatizado a los consumidores. Es correcto, y al final de cuentas... Criminalizado a los consumidores. Es correcto, y muchos de los consumidores, cuando se les agarra con 6 gramos, 7 gramos, la ley solamente permite 5 gramos y no le dan una mordida al policía, pues acaban en el bote 8 años y producimos verdaderos criminales a partir de una decisión de esa naturaleza en vez de tratarlo bajo una lógica de salud. Entonces, ese problema, digamos, mi origen, dónde he estado y la necesidad de una política pública distinta me metió como legislador cuando estuve como senador a buscar pues, que el debate fuera diferente. No logramos que se autorizara el tema de uso lúdico, que es sobre el que hablamos mucho en este libro. Me metí a hacer un amparo, ¿no? Fui uno de los 5 que tuvieron amparos. Yo creo que va a ser muy importante y a la gente yo creo que le interesa mucho saber cómo ha sido este proceso. Es decir, en el 2015 la Suprema Corte otorga el primer amparo federal. Es correcto. ¿No? Para permitir el consumo, el cultivo y el consumo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ahora, el uso lúdico. El uso lúdico del cannabis. Sí, así es. Yo creo que es muy importante que nos expliques la cronología. ¿Qué ha pasado del 2015 a la fecha? Claro. ¿Y cuál es el estatus en relación con la regulación y la legalización del cannabis? Por supuesto. Y bueno, y también, ¿qué falta? Claro. O sea, porque como que llevamos mucho tiempo no solamente debatiendo y como que... debatiendo, y dices tú, ya hueva el pinche debate, ya qué onda, ya que algo aterrice, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado del 2015 a la fecha? Bueno, como tú lo comentas, una organización, 4 personas, digamos, gente que decidió hacer un planteamiento de política pública distinta a través de un litigio estratégico. Se llama SMART, la organización que ellos crearon, ¿no? Para hacer el uso responsable de la cannabis.
fueron a la COFEPRIS, ¿no? Que es la instancia de regulación por parte del área de salud en el país, y le dijeron, oye, pues queremos nosotros hacer uso de la cannabis, ¿no? Y como está prohibida, pues la COFEPRIS les negó esta solicitud. Esa decisión, digamos, ese acto público, pues ellos fueron frente al Poder Judicial y se convirtió, después de varios años, fue un litigio estratégico muy importante que estuvieron cultivando, que estuvieron dando el seguimiento hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Arturo Saldívar, que por cierto ahora es el presidente de la Suprema Corte, en aquel momento fue el ministro proponente, lo que hizo fue pues cambiar 180 grados la forma de entender el tema, bajo una lógica de derechos humanos, le dio pues la razón a estos 4 usuarios, 3 hombres, una mujer, diciéndoles pues es que no les puede prohibir la COFEPRIS hacer uso de la cannabis, hacer uso de la marihuana. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en este país y la Constitución permiten que una persona decida el tipo de personalidad que va a tener. Y entonces, pues eso te cambió 180 grados, porque en vez de estar en un debate solamente de salud o solamente de seguridad, en fin, se mete la lógica de derechos humanos y esto incorpora el primer amparo, luego viene uno segundo que lo saca un abogado que es Ulrich, él hace un planteamiento similar, saca el segundo amparo, me toca a mí presentar la tercera solicitud de amparo. Yo me había quedado muy frustrado. Tu amparo es el número 4. El mío es el número 3. El número 3. Y el mío tiene un punto de quiebra interesante, porque en el mío ya se me aprueba, se me autoriza el poder hacer compra de las semillas. En los primeros amparos no se había autorizado eso, entonces a mí me permiten. Pero tienes... ¿Dónde tienes que comprar esas semillas? Creo que hay ciertas restricciones. No puede ser, claro, tiene que ser en el exterior. En este caso tiene que ser importada, ¿no? Y la COFEPRIS está mandatada que me pueda autorizar esa importación. La importación de semillas de cannabis. Es correcto, para poderla sembrar, para poderla cultivar, para poderla cosechar y usar. Es importante porque está tipificado el comercio de semillas de cannabis. Es correcto. Y está, digamos... Eso es importante para nuestra audiencia. Es correcto. Y en mi caso, digamos, yo no tengo autorizado poderla vender, ¿no? Claro. La puedes cultivar y la puedes consumir. Es para uso personal. ¿Por qué? Porque el amparo personal, digamos, individualizado a un servidor, pues lo que hace es decir, ok, listo, tu derecho personal, tu derecho a la personalidad que has decidido es que puedes hacer uso de la cannabis. Puedes decidir no hacerlo, pero me parece que es interesante que la gente que nos está escuchando pues entienda el cambio de 180 grados. En vez de que el gobierno te esté diciendo que ni madre, ¿no? O sea, que te esté imponiendo y prohibiendo una forma de ser, pues yo creo que este pequeño debate que estamos dando en este tema, pues lo que abre es una condición distinta de entenderse el ciudadano, el habitante mexicano frente al Estado, que es, oye, si yo tengo información, si yo estoy, digamos, consciente de una serie de decisiones que voy a tomar, pues puedo decir si sí o si no. Yo te lo digo, yo no soy un promovente de que la gente consuma la cannabis ni ninguna otra droga, ¿no? Pero creo que lo importante es pasar de la prohibición a una sociedad que por la información con la que cuente y por todo el andamiaje del Estado, es decir, la sociedad, los maestros, las instituciones de educación, en fin. El rol del Estado debe de ser informar. Es correcto, y permitir, obviamente, que ni burócratas ni curas deben de decidir qué te metes al cuerpo. Independientemente de si tú estás a favor del consumo o no, yo creo que es una postura liberal. Es correcto. Antiestatista. Es correcto. No tiene por qué un burócrata decidir lo que me meto al cuerpo. Claro, por conceptos morales que no sabes quién los definió, ni cómo los definió, ni cuáles son los sesgos que lo llevaron a tener, y que lo que hace es generarte una sociedad de prejuicios, ¿no? A final de cuentas, si queremos una ciudad que haga juicios, ¿no? Que valore, que defina, que tome de manera libre, y me gusta mucho que pones ese concepto, digamos, una sociedad en libertad, pues que tenga información suficiente para poder decidir. Si decide que los pros son más que los contras o que los contras son más que los pros, que lo pueda hacer de manera informada, y creo que ese es precisamente el gran avance que estamos dando en esta discusión. Entonces, viene el 2016. Es correcto, viene, digamos, hay una discusión importante. ¿Y qué ha pasado?
o sea, ¿cuál es el estatus actualmente? Bueno, aquí hay que retomar, digamos, esto ha sido alrededor de los amparos y eso lo pongo en mi experiencia personal en el libro. Sí. Es uno de los capítulos, un poco cómo se dieron, cómo participó Smart. Andrés Aguinago, que es un chavo muy pilas, un abogado, pues la verdad es que muy chingón en cuanto a su visión de hacer litigio estratégico, un constitucionalista muy abusado, pues él le dio seguimiento a mi amparo, le dio seguimiento a otros amparos. Y a la par, lo que tuvimos, mientras yo era senador de la República, fue una iniciativa que metió el entonces presidente Peña Nieto, con el que trataba de quitar esto de los gramos, ¿no? Pasaba de 5 gramos a 28 gramos, ¿no? Los otros me preguntaban, ¿cuántos son 28 gramos? Pues les digo, pues es un guato así ya medio regularmente grande, ¿no? Pero el asunto era un poco sacar de la cárcel a esta gente que, pues por tener un gramaje mayor, pero ser autoconsumidor, está en la cárcel y que, bueno, estamos... me parece que no lo estamos atendiendo de manera adecuada bajo una óptica de salud. Entonces, el tema es que viene esa discusión y la verdad es que hubo una enorme frustración, por lo menos de mi parte, porque pues esa discusión se quedó solamente en aceptar que la marihuana, que el cannabis puede ser utilizada para uso medicinal o para uso científico. Fue un avance sin duda alguna, pero se quedó durante muchos años detenido todo el tema de la parte reglamentaria. Recuerda que se hace la ley, pero la COFEPRIS o la Secretaría de Salud tienen que emitir el reglamento que acondicione cómo funciona la ley. Y ahí se tardaron años. De hecho, hasta el 30 de octubre del año pasado sacaron unos lineamientos ahí que se percibieron medio cachirules, la verdad. Incluso se sonó mucho que había habido actos de corrupción. Se acaban de caer, el actual gobierno, el de López Obrador, los tiró poco para en esta idea de tratar de poner orden en el asunto, así lo han dicho. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos una legislación que autoriza el uso medicinal y científico, pero no tenemos la parte de reglamentos. Entonces ahí es importante que los que estén escuchando, hay que empujar para que esos reglamentos existan, porque hay muchos niños, usuarios, claro, que tienen problemas de distintas disfunciones, que sufren mucho por las enfermedades que con el cannabis pueden curarse. ¿Cómo pueden contribuir los ciudadanos? Bueno, a mí me parece que informándose, estando atentos, es un debate que viene. Cuando tú me preguntas qué es lo que sigue, estos antecedentes que te estoy dando, lo que nos llevan es a ver que el próximo mes de septiembre, entre septiembre y octubre, yo creo que esto se va a discutir en el Congreso de la Unión. ¿Por qué razón? Porque Olga Sánchez Cordero, que es la actual secretaria de Gobernación, ella lo que hizo fue, en su carácter de senadora de la República, fue meter una iniciativa para precisamente destrabar este tema en la parte del uso lúdico. Eso nos habla de que una de las funcionarias más importantes del gobierno de López Obrador, pues está atenta y involucrada en el tema. Hay legisladores como Mario Delgado, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, pues que fue de los pioneros en este debate. Como senador, cuando estábamos juntos, él metió iniciativas y ahora pues es nada menos que el líder de la bancada mayoritaria en la Cámara. Entonces, yo creo que en el mes de septiembre vamos a tener este debate. ¿Cómo pueden los ciudadanos involucrarse? Bueno, leyendo, revisando, atendiendo, un poco viendo cómo está el debate, y me parece que analizar los pros y los contras. Yo en el libro lo que trato de poner es eso. Si bien mi posición personal es a favor de una visión de libertades, a favor de una visión del uso lúdico aceptado en un nuevo marco regulatorio, pero pues que la gente se entere, ¿no? Pues a ver qué contras, por ejemplo, hay. Pues de repente yo en la investigación me encontré que si usas la cannabis antes de los 26 años y tienes ciertas condiciones en tu cerebro o ciertos químicos, pues de repente te puede dar paranoia, te puede dar esquizofrenia, y creo que son cosas que la gente los sabe. Los adolescentes no deben de consumir marihuana. Es correcto. Digamos, que regularla y controlarla. Es correcto. ¿No? Entonces, o sea, la marihuana es para adultos, pues. Pues digo, para cuando ya tienes los adultos que quieran. Cuando ya tienes una condición de poder saber qué onda, pues por eso le llaman consumo adulto. Creo que es importante, y lo enfatizo mucho en el libro, porque pues si la gente sabe por qué a favor y por qué en contra, pues que decida acá, ¿no? Lo que defina mejor para su vida, pero que es una decisión de ellos. Ahorita me gustaría que nos platicara sobre los pros y contras precisamente, pero primero me gustaría que abordáramos el tema de, además de esta visión libertaria del consumo antiestatista, también la regulación del uso de las drogas y en específico de la marihuana, pues se ha desarrollado el debate o sea, entra en el debate de la política pública de combate a la inseguridad, ¿no? O sea,
se habla de que probablemente la violencia esté relacionada con el tráfico de estupefacientes y de drogas. Es una solución no solución viable, pero la legalización atemperaría la violencia alrededor del comercio de estupefacientes. A ver, yo creo que la regulación de las drogas en lo general, en todo su universo, sí lo haría. No te sabría decir en qué impacto, creo que no sería en el 100%, porque caer en ese discurso luego no es reconocer pues, que de repente la violencia en Guanajuato o en la colindancia con Querétaro pues tiene que ver con el huachicol y ahí no tiene que ver nada el asunto de los estupefacientes. Tenemos un problema de colapso del Estado mexicano en materia de seguridad. Ahora, en Guanajuato también hay un tema de trasiego, por ejemplo. Pues sí, pero digamos, te estoy tratando de hablar un poco en esta franja alrededor de Salamanca, donde tienes Celaya, etcétera. Sin duda alguna, yo creo que todo se entremezcla, ¿no? Digamos, a final de cuentas, la actividad delictiva y la actividad ilícita, pues tienes un combo de actividades. Te lo digo porque hay gente que argumenta que la regulación o legalización del uso del cannabis y del comercio del cannabis es la panacea. Yo no lo creo, no creo que sea así. Yo creo que es un error. Es un error. Es correcto. ¿No? Y también que nos... Es algo que se tiene que ver de manera integral y se tiene que ver también el tema de otras drogas. Sí, sin duda. Que son lo que... es el negocio de los cárteles. Tú aquí en tu libro... la verdad es que sí muestras información muy interesante, datos muy interesantes, que todavía, por ejemplo, la cannabis es parte muy importante del plan de negocios de los cárteles. Sí, siguen teniendo... Más que la cocaína. Yo pensé que era al revés, que los cárteles hacían negocio con el tráfico de vendiendo cocaína, más que cannabis. Mira, hay que decirlo, ese dato es un dato, si no mal recuerdo, del 2008, y creo que es importante por lo menos rescatar, porque estamos ya 10 años después. 10 años es... donde han cambiado los patrones de consumo en Estados Unidos. O sea, y en México. Claro, y eso es muy importante entenderlo. Antes... del total de la cannabis que se consumía en los Estados Unidos, el 80% lo producía México. Y en realidad, pues era siendo la droga ilegal de mayor uso en los Estados Unidos y en el mundo, pues la cantidad de recursos que generaba eran recursos importantes. Yo creo que esto ha cambiado de manera dramática. Por eso es importante para los que nos escuchan y obviamente promocionando ahí para que revisen el libro. Creo que los patrones han cambiado. ¿Qué es lo que me parece que es relevante de este asunto? Tienes nuevas políticas públicas, tienes a final de cuentas tu principal consumidor que era los Estados Unidos, pues la legalización de 50 estados de la Unión Americana se han legalizado ya o se han cambiado los patrones de regulación en 30 entidades de la Unión Americana. Ha cambiado de manera dramática. California como tal, que era uno de los lugares de mayor consumo de marihuana mexicana, pues obviamente ahora se ha convertido en un productor, incluso un exportador. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, respecto a eso? No hay que comprar o no hay que sobrevender el discurso de la correlación que hay entre la regulación de la marihuana, de la cannabis, y el tema de seguridad. Creo que ahí, si bien podría impactar en alguna parte, ¿no? Me parece que no es el corazón del tema. Yo insisto siempre que hay que verlo desde dos perspectivas. Una que es de salud social, por lo que hemos comentado, ¿no? Para que los niños estén informados, para que los padres estén involucrados, para que sea una política de Estado que nos haga ver a las drogas en una nueva óptica. Porque si caemos en una nueva regulación en la parte de cannabis, creo que se abre la pauta para poderlo hacer en otras drogas que pueden ser mucho más duras y más peligrosas en todos los sentidos para la salud de los usuarios y obviamente también mayor impacto en la parte de seguridad. Entonces, eso me parece que es importante. Un tema, por ejemplo, que yo trato de poner sobre la mesa es de los pequeños productores, que a mí me tocó conocer a muchos de ellos en la Sierra Madre del Sur, en la parte alta de Guerrero, donde de repente son productores estigmatizados y que en una planta como la cannabis, que tiene alrededor de 2,500 usos, fue lo que yo documenté de alguna de las lecturas que estoy aquí poniendo, pues la verdad es que te abre una cantidad de opciones enorme, no solamente la parte psicotrópica o la parte como droga, como tal. Fíjate, hay una anécdota que aquí narramos, donde nos dicen que en los 30s, en los Estados Unidos, lo que ocurrió fue que la industria del papel derivado de la celulosa de los árboles, ¿no? Hizo lobbying
para fregarse a la cannabis. Claro. Porque la cannabis tiene pues, más chance el cáñamo de producir muchas más veces en un año. Y entonces, que lo que dijeron es, esa planta tiene efectos de la salud, etcétera. Y a final de cuentas, ese argumento fue el que terminó estigmatizando a la planta. ¿Por qué lo rescato esto? Pues porque hoy a los productores los podemos meter a producir telas, los podemos meter a producir plástico, incluso, alimento, ¿no? El hemp famoso que es superfood. Claro. Bueno, creo que es voltearlos a ver y meterlos en una serie de cadenas de producción que les permitan mejorar su condición productiva, su condición económica y obviamente tener una visualización distinta del tema. Creo que más vale ver así los asuntos porque si no sobrevendemos. ¿No? Es un tema que hay que analizarlo desde la óptica económica. Es correcto, también tiene un impacto. Y social y que puede tener un impacto en la... Mucho más integral, ¿no? No caer solamente en el discurso, porque creo, y en Uruguay les pasó, en Uruguay fue un poco lo que ellos trataron de plantear, y obviamente los opositores al tema, hoy cuando ven las cifras de homicidios dolosos o digamos de actividad delictiva, pues dicen, no, esto no ha cambiado, inclusive se han incrementado los patrones, aunque no tenga que ver precisamente con la marihuana, ¿no? Pero tú sabes que mucho la política no necesariamente es tan sólido, tan profundo en los argumentos. Por supuesto. Me gustaría hablar sobre la experiencia internacional y hacer un poco de política pública comparada. Por supuesto, hablar de Uruguay, pero también hablar de Portugal, que ese sí ha sido como el sí, es como el ícono de la aceptación de todas las drogas. El país que se debe de emular con relación a su política de drogas y consumo de drogas. Pero, a ver, hablemos sobre pros y contras. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, los pros de la regulación y legalización del uso del cannabis? Mira, yo creo que uso y comercio. En la lógica prohibicionista, como hemos comentado, hemos gastado muchísimos recursos, hemos estigmatizado a productores, hemos generado una serie de distorsiones respecto a quienes siendo usuarios no los hemos visto en la perspectiva de salud y que terminan en la calle o totalmente, en la cárcel o totalmente estigmatizados en la calle. Pues me parece que esa visión es limitativa de una sociedad que entienda que muchas veces alrededor de esto hay un problema. Hay problemas donde los usuarios necesitan psicoterapia, donde necesitan atención física, donde necesitas inversión en centros de rehabilitación para entender que las adicciones son un problema. Pues yo prefiero gastar los recursos en lo segundo que solamente una lógica prohibicionista en la cual pues, estás gastándote una lana, ¿no? En las sierras, en el combate al narcotráfico desde la lógica de la oferta, porque pues, si a final de cuentas sigue habiendo demanda, ¿no? Pues la neta, la oferta jamás se va a acabar. Entonces mejor ataquemos la parte de la demanda y ataquémosla con información, con entendimiento, con capacitación y con una estrategia donde la sociedad vaya de la mano con el gobierno, no esté separada. Entonces yo creo que es una parte a favor que me parece que es potente, es una visión de libertad, es una visión de involucramiento de la gente en la problemática y de exigencia a que el gobierno le meta recursos al combate a las adicciones. Yo creo que en las partes negativas, a mí ese dato siempre lo subrayo, el hecho de que haya consecuencias físicas por el uso de drogas, cualquier persona que va a utilizar drogas tiene que estar perfectamente consciente de que existen, porque luego está este debate fácil, ¿no? Donde nos vemos muy progres, muy libertarios, pues cuando nos damos información de que esto te puede generar distorsiones en tu desempeño, en tu desenvolvimiento, en fin, pues a final de cuentas estás cometiendo exactamente el mismo error, porque termina siendo omiso como sociedad, termina siendo complaciente y hasta en vez de ser libertario terminas promoviendo un libertinaje que es socialmente negativo. Entonces, yo es ahí donde lo pongo en la balanza. Me parece que... ¿Esos son los pros y los contras? No, los que te estoy diciendo. O sea, el contra de tener afectaciones en tu desempeño personal, afectaciones en tu dinámica psicomotriz. O sea, cuando hay estudios médicos que te dicen que el uso de la marihuana puede generarte esas consecuencias cuando tienes rangos de edad, por eso siempre planteo para los que escuchan los 26 años, pues por lo menos que alguien se quede, cabrón. Entonces esto puede afectar, porque siempre está el discurso fácil, ¿no? De esto no afecta, no hay pedo, espero el alcohol. No, también tiene consecuencias. Tiene consecuencias, pero es cierto. O sea, es correcto, estudios médicos que te lo dicen, ¿no? Estudios médicos, sociales, el alcohol tiene muchas más repercusiones para la salud, para
la familia, para la sociedad, que por ejemplo, el cannabis. Es correcto. Y entonces, el tabaco también tiene una carga a los servicios de salud mucho más grande que el uso del cannabis. Entonces, tal vez eso lo que te mete o lo que te lleva es a revisar también qué estamos haciendo con el alcohol. Pues una de las principales causas de muerte de los jóvenes, ¿no? Es precisamente el uso de alcohol, ¿no? Y los accidentes automovilísticos. Claro. Se ha hablado mucho de ello. El tabaco te genera, complicaciones terribles, ¿no? Que a final de cuentas no solamente son costos a la salud del usuario, sino son costos a nuestro sistema de salud como país. Entonces, yo tal vez creo, ¿no?, que entrarle por el lado de la cannabis nos permita no solamente revisar la ampliación, como tú decías hace rato en Portugal, hacia otras drogas y cómo regularlas, sino incluso reentender, revisar, supervisar cómo hemos estado atendiendo pues, dos drogas como el tabaco y el alcohol. ¿Qué tenemos que hacer en México? Primero desde el legislativo y después desde el gobierno, digamos. Tú como un policy analyst, ¿qué tendríamos que hacer? Planteando cuál es el cronograma que sigue y un poco qué es la convocatoria, yo creo que había que hacer. Una es, los políticos han sido muy huevones en analizar y muchos temas, ¿no? Pero estos temas en especial, ¿no? Los patean, ¿no? O sea, como son complicados y luego vienen las elecciones y son mezquinos, no solamente huevones, ¿no? Porque de repente es... Ahora, también operan, legislan y gobiernan en función a las encuestas. Es correcto. O sea, si tú ves una encuesta, es una medida antipopular, cabrón. La regularización y legalización depende de dónde estemos hablando, ¿no? El centro de la Ciudad de México ha venido cambiando cada vez más a favor. Somos más liberales y cosmopolitas los chilangos, pero Pues no sé, para los que nos estén escuchando de Tijuana, si eso sea válido. No, o sea, a final de cuentas, van a dar caña, esta discusión ha sido más, tal vez, ha sido más polémica en la Ciudad de México y ha generado tal vez una mayor reflexión a lo largo de los últimos años que en otros lugares, ¿no? Digo, lugares del Bajío, Aguascalientes, que tal vez no están tan clavados, puedes tener números distintos, pero un político o un legislador pues no puede funcionar, aunque sé que así funciona, pues me ha tocado ser legislador mucho tiempo, pues no puede tomar decisiones que son importantes para la sociedad y sobre todo para el buen funcionamiento de la sociedad solamente o exclusivamente a partir de las encuestas. Pues tiene que tener estudios técnicos, tiene que revisar cuestiones médicas, tiene que hacer grupos de enfoque de cuáles son los pros y los contras. Entonces, yo lo que quiero en el libro es tratar de dar un planteamiento así que sea integral. ¿Qué es lo que debe de seguir? Yo espero precisamente que no nos caiga otra vez ese chahuizle de las encuestas, de la gente está a favor, la gente está en contra. Yo creo que el debate ha sido sólido, ya están muy claras las posiciones y esperaría que entre septiembre y octubre, dado que la propia jurisprudencia, incluso que ya se generó medio mandata, o no medio mandata, más bien mandata de cuerpo completo, que se hagan cambios a la ley de salud, pues que ya nos vayamos de paquete completo a tener una nueva regulación, que eso incluso ayude a que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, ahorita que comentaba que no han sacado los lineamientos, pues también los saquen, que podamos, si es que es importar cannabis o productos que tengan cannabidiol o que tengan THC, que ya está regulado en la ley, pues que ya la parte reglamentaria esté autorizada. Entonces eso sería que la parte institucional, tanto las autoridades como los legisladores, terminemos de regular el tema. ¿Y qué debería de venir? Pues debería de venir una inversión muy importante en que todo esto se convierta, y la semana pasada medio lo comentaban el presidente en el programa nacional de adicciones, en un gran esfuerzo nacional con las escuelas involucradas, con los padres de familia, obviamente en una visión donde esto se vuelva parte de nuestro esquema de enseñanza, pues empecemos a ejercer un músculo institucional y un músculo social para cambiar la cultura de cómo vemos las drogas. Yo ahí es a donde creo que va a haber pues muchos medios como el tuyo que creen en sociedades libres, que creen en la libertad de la sociedad, pues que van a tener un enorme no solamente compromiso, sino responsabilidad de estar difundiendo, dando información y obviamente compartiendo una lógica que solamente va a cambiar 180 grados si la sociedad está involucrada. Claro. Mirando hacia afuera, ¿qué le podríamos copiar, por ejemplo, a Portugal o a Uruguay o por ejemplo, Holanda, que también pues el consumo de cannabis es permitido. Es mucho más regular. Es mucho más regular. Ahora, creo que no ha sido tan eficiente en su política de regulación de drogas como Portugal. Creo que tienen un problema grave
en el tema del consumo de otras drogas. Mira, yo lo que tengo es la percepción siguiente. ¿Cuál es el modelo que deberíamos emular, pues? Yo creo que tenemos que hacer un modelo mexicano que copie buenas cosas de todos, de ¿no? varios países. O sea, el modelo canadiense le entró de lleno a ambas cosas, a la parte medicinal, a la parte adulta. Nosotros ya tenemos cubierta la parte medicinal. Ya está cubierta, ¿no? Entonces, pues entender que tiene que ser integral, me parece que eso se lo podemos no solamente entender a Canadá, sino siendo nuestro socio comercial, copiar eso, ¿no? El modelo, vamos a pensar, de las entidades federativas de los Estados Unidos, a mí me parece que es importante el enfoque que le han puesto no solamente a los impuestos y la generación de impuestos que hay en Colorado, sino el uso de esos impuestos para garantizar que los niños tengan recursos suficientes para información, que haya programas suficientemente financiados para que esos impuestos se vayan directamente al tema de adicciones, porque aquí en México tenemos una bronca con el billete que pagamos de impuestos. Como todo entra a una bolsa, a la panza de Hacienda, pues no tienes una capacidad como sociedad de verificar qué tanto lo que yo estoy poniendo de mi dinero personal y que se convierte en dinero público, se transforma y se convierte en una buena política pública. Eso es un problema que tenemos en los IEPS en México y que ha sido terrible para la supervisión de alcohol o hasta el tema de las bebidas de los refrescos, ¿no? O sea, necesitamos hacer que los impuestos sean verificables. Eso me parece que sería una oportunidad interesante que abriría Cannabis para decir, estamos generando tanto dinero, le estamos metiendo tanto dinero ¿a qué? Al tema de adicciones, o estamos tratando de esto ayudar a los pequeños productores, o estamos haciendo que esto incida en la configuración de la Guardia Nacional en este rubro que tiene que ver con derechos humanos. En fin, te estoy diciendo capacidad de verificar. Y eso, el modelo de Colorado me parece que es un modelo interesante. El modelo uruguayo, por seguir, digamos, un poco en la latitud del continente, lo que hace es genera una institución específicamente dedicada para esta supervisión que analiza todas las puntas desde el proceso de producción hasta el proceso de comercialización. Es un instituto específicamente designado para esto. Yo no comparto esa visión. Yo creo que la COFEPRIS lo podría hacer, pero que verifique todos los tramos para que tengamos una entidad del Estado mexicano supervisando. Entonces ahí de Uruguay rescataría esta supervisión de todo el proceso productivo hasta la comercialización y el uso, pero pues no me iría a una institución. Por cierto, Olga Sánchez Cordero sí se quiere ir a una nueva institución. Yo creo que sería perder tiempo, sería tal vez esperarnos a generar toda una burocracia que creo que puede ser sólida y robusta en la COFEPRIS. Portugal, como lo comentabas hace rato, pues yo creo que es la visión objetivo, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para tener una política integral de drogas donde la atención en salud nos permita hacer algo que ha ocurrido en Portugal? En Portugal los números no son tan dramáticos en términos de caída de consumo. Pero no han tenido, por ejemplo, muertes por consumo de heroína. ¿Por qué? Porque no tiene un problema con el fentanil. Bueno, ¿no? Porque se los da el Estado. Ah, ¿te quieres poner? Aquí está. No tienes un problema con opioides chuecos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y tienes además de todo, sí un tema interesante en las gráficas de supervisión en términos de salud como un tema de adicción. Entonces, si no cambias los porcentajes de usuarios, pero los incorporas a tu sistema de salud y les das un tratamiento como adictos, como gente que queremos que se recupere, se renueve, se mejore, pues me parece que ahí sí estamos avanzando de manera importante. El caso de Holanda, que diferencia entre drogas blandas, por así decirlo, y drogas duras. Pues me parece que entre Portugal y Holanda, pues es solamente más bien un tema de nomenclatura en términos generales. Yo lo que diría es, en la construcción de las instituciones de México, siendo un país que tiene un historial tan largo en términos de producción de marihuana, creo que hay aprendizaje interno que hay que revisar y que está ahí claro. Hay productores que yo creo que hay que incorporarlos a una dinámica de visión industrial, no solamente de la producción de la droga o del psicotrópico como tal, sino de todas las oportunidades que tiene el cáñamo. Eso ya lo comenté. Pero de ese aprendizaje, pues ver qué cosas le puedes copiar a otros países. Cité a Nueva Zelanda, por ejemplo, donde Nueva Zelanda están promoviendo que esto sea parte de un referéndum. Es una apuesta interesante porque significa darle mucha difusión al asunto. Yo no sería promotor de un referéndum, pero como en este gobierno luego se
Las consultas populares pues también se utilizan, pues yo espero, por lo menos hay que se vea que existe un país y que la gente que quiera especializarse y profundizar más, pues sepa que hay un referente ahí en Nueva Zelanda. Creo que el debate es interesante, creo que hay elementos suficientes para que la discusión ya se aterrice y mi apuesta sería, mi querido Eche, pues que el próximo mes de septiembre ya estemos pues no solamente convocando al debate, sino aterrizándolo y teniendo un nuevo marco legislativo y una convocatoria nueva de política pública. Que se dé, que los legisladores actuales no pateen el balón, pues que sí. le entren al toro por los cuernos. Es algo yo creo que se tiene que resolver y se ha postergado mucho, ¿no crees? Yo creo que, yo creo que hemos perdido tiempo, porque en realidad cuando empezó este debate en el mundo, ahorita como comentaba, vamos tarde. Pues mira, nos hemos retrasado, empezamos yo creo que con buen ritmo y en buen momento. De acuerdo. Pero sí se quedó detenido esto. O sea, yo entiendo que el nuevo gobierno pues ha tenido otras prioridades, ha tenido que sacar el tema de la Guardia Nacional, cambiar la Constitución para otras prioridades que puso, el tema educativo, en fin, podemos estar de acuerdo o no que eso haya sido lo que nos quitó tiempo, pero a final de cuentas, pues son las prioridades de la agenda de un gobierno que además de todo trae un ritmo pues muy, muy inusitado, ¿no? Claro. Pero bueno, ya pasó el primer año. Está la secretaria de Gobernación encabezando la principal iniciativa que se está debatiendo. Hay una propuesta en materia de seguridad que tiene 8 elementos, 8 pilares. Uno de ellos es una nueva política de drogas y se acaba de hablar la semana pasada por parte de distintos funcionarios de salud, de agricultura, de justicia sobre este tema. Entonces yo me parece que tenemos en los próximos 2 meses condiciones ideales para que esto salga. Entonces esa sería mi gran apuesta. Qué bien. Bueno, pues ya hiciste un análisis de prospectiva muy, muy interesante desde la óptica de la política pública, de qué tiene que pasar con el consumo, comercialización del cannabis y de otras drogas. ¿Y qué viene para el Jaguar? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Pues mira, ahorita yo en el horizonte. Me decidí tomar un año sabático de la grilla, ¿no? Ajá. Terminó el proceso electoral 2018. Como tú sabes, busqué ser candidato a la presidencia, no lo logré. Creo que todo este año ha sido un año de aprendizaje muy interesante porque pues, tenemos un nuevo gobierno, la sociedad salió mayoritariamente a votar por él, ¿no? Hay una enorme expectativa, se están dando pues bajo lógicas diferentes a las que imperaron antes respuestas, soluciones, pues hay que evaluarlas, hay que entenderlas, hay que respetarlas, ¿no? Me parece que es un momento de entender cosas y de aprendizaje. Si quieres seguir haciendo política, como es mi caso, que a mí me decían hace rato, y quieres seguir haciendo política, pues no es gripe, cabrón, claro. no se quita. Es como una mística, a mí me gusta la política, pues nos conocimos desde hace mucho tiempo. Un estilo de vida. Es una forma de entender cómo puedes participar. Cuando hacías tus pininos. Es correcto. En la política estudiantil. Es correcto, en la grilla estudiantil. Entonces, yo lo que quiero es entender de qué ha ido este año, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que no se ha cumplido, cómo podemos aportar para que se mejoren las cosas. A final de cuentas, creo que el gran aprendizaje que yo he tenido es cada quien busca desde su trinchera aportarle algo al país. Vivir en la lógica del blanco y el negro es absurdo y es equivocado porque se corre el riesgo de no entender y de no ponerte en los zapatos del otro. Entonces hay que tener ahí mucha correspondencia a por qué se están haciendo las cosas ahorita. Las que se puedan mejorar, tratar de abonarle a que se mejoren desde lo que uno conoce, desde la mucha experiencia que pueda tener, mejorar los procesos. Creo que tampoco México se reinventa de un momento a otro. Eso me parece muy complejo. Es equivocado. Es un país enorme que lleva evolucionando mucho tiempo, a veces para bien, a veces para mal, a veces en cosas que se pueden mejorar. Yo estoy por seguirle abonando a eso y sin duda alguna en la idea de una vez que termine el año sabático, pues seguramente el 1 de diciembre, pues ahí ver qué hacemos, ¿no? Te felicito, Jaguar, y no sabes el gusto que me dio tenerte. Bueno, durante todo el podcast hemos estado hablando de un libro. Claro. Entonces, claro. Oye, ¿por qué decidiste hablar de eso? Pues porque hay un libro, cabrón. ¿No? Derecho al cannabis. La marihuana debate en México. ¿Dónde? Bueno, yo lo conseguí en El Péndulo. ¿Dónde más está? Sí, está en todas las librerías está. Océano es la casa editorial. Es muy buena para distribuir desde el aeropuerto. Lo puedes bajar en el Kindle, en Amazon. Pues, eso está muy bien. Sí. Entonces, pues llévelo. Pues llévelo. Vayan por su libro Derecho al Cannabis del Jaguar Armando Ríos Peter. Así es, mi querido. Pues
Hermanito, no sabes cómo te aprecio que Gracias, hayas estado no, padrísimo, en Operación Cicatriz. Sí. Estuvimos de hablar más de... No, yo encantado, padrísimo. De otros temas. Pues hay muchos temas. Hay muchos temas. No, y cada semana y de la agenda liberal. Claro, ¿no? Porque, es correcto, es correcto. Siempre... Para no quedarnos nada más en la renuncia de Ursúa. Es correcto. Qué gusto. Mando, muchas gracias. Gracias, Ronito. Thank you.